Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 Isaac, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Aquí andamos. Un saludo a todos y justo que estén con nosotros. Qué bueno, Isaac, pues bienvenido y a los que están conectados, muchísimas gracias por conectarse. Bienvenidos a los live que tenemos los días viernes a las 8 de la noche con especialistas donde hablamos de temas de salud, alimentación, estilo de vida, deporte. Y en esta ocasión tenemos a Isaac Puebla, quien es psicólogo clínico, y vamos a hablar del tema de la ansiedad, todo relacionado con la ansiedad. Listo, Isaac, adelante. Si tienen preguntas acerca de la ansiedad, las pueden comentar en el espacio de comentarios y las vamos a estar leyendo durante la plática. Isaac, adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te agradezco, Ricardo, por esta iniciativa, que ahorita en estos momentos se necesitan muchísimos espacios para poder hablar de muchos temas que puedan estar nutriendo nuestras vidas, el físico como a nivel psicológico, ¿no? Y bueno, también agradecer a todos los integrantes de Wellcare que nos están escuchando, a todos los integrantes también de Aprende a Hacer, bienvenidos. Y bueno, hablando un poquito, como mencionaba Ricardo, yo soy Isaac Puebla, yo soy el CEO y fundador de Aprende a Hacer, soy psicólogo clínico y bueno, tengo ya muchísimo tiempo, tengo más de 12 años en esta parte clínica, en este tratamiento de la ansiedad, de depresión. Entonces, en la empresa nos hicimos a la tarea de poder hacer una innovación sobre cómo llevar la salud mental a las empresas, cómo llevar la salud mental a la sociedad. Entonces vamos a hablar de estos temas que al día de hoy son desconocidos, pero lamentablemente temas que tienen que ver con el sufrimiento humano son siempre moda y son siempre motivo de estar platicando en una fiesta, en una reunión. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio y cualquier duda, cualquier comentario, vamos a estar escuchándolos, tanto Ricardo como un servidor, para que ustedes puedan estar interactuando con nosotros, porque el tema se presta para muchísimas preguntas. Y bueno, pues entonces vamos a darle a este tema. ¿Qué es lo primero que debemos de entender? Lo que les voy a explicar, normalmente siempre que doy capacitaciones, arde un poquito lo que voy a decir, ¿no? A veces Adelante, adelante. siempre es como ríspida. Entonces, miren, antes de la contingencia existe un concepto que ya veníamos manejando, ya vivíamos con él, se llama vulnerabilidad emocional. ¿Qué significa la vulnerabilidad emocional? Es que el ser humano antes de la contingencia ya estaba mal emocionalmente, ya tenía algunos pendientes emocionales o a nivel psicológico no había arreglado. Entonces, por ejemplo, tú también, Ricardo, verás a mucha gente que antes de la contingencia a lo mejor terminó con su pareja, hubo un fallecimiento de un ser querido, hubo muchas cosas, pero que de repente llegó la contingencia y mágicamente le echamos la culpa que todo este tipo de problemas son por esto, ¿no? La gente ya viene vulnerable a nivel emocional. Significa que no ha trabajado esta parte, por eso le pega fuertísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner un foco muy importante. Ahora, hemos escuchado lamentablemente que existen muchos decesos, sí, a nivel mundial y en México. También tenemos que entender que la gente ya viene vulnerable físicamente, fisiológicamente. ¿Qué significa? Que ya viene con un desgaste en riñones, tiene problemas en el corazón, el índice de grasa es elevadísimo, entonces ya viene vulnerable, pero para otras enfermedades. Pero justo cuando llega lo de la contingencia, obviamente somos presa por la vulnerabilidad que tenemos. Entonces, antes de la contingencia ya veníamos, algunos, a lo mejor otros no, pero ya veníamos lastimados emocionalmente y dañados o desgastados físicamente. Entonces, haciendo este preámbulo, es importante que lo veamos con esta analogía. Imagínense que ustedes están enfrente de un charquito. Se ve transparente el agua, o sea, se ve muy clarita, pero si ustedes lanzan una piedra al fondo, va a empezar a salir todo lo que estaba debajo. Entonces, el agua se va a empezar a ver negra. Ahí es cuando nosotros dejamos ver qué está sacando de fondo
esta contingencia. La piedra es la contingencia. Todo lo que va saliendo es toda la parte vulnerable a nivel emocional y a nivel físico. Entonces pone en evidencia qué tan bien estamos o qué tan preparados estamos para cualquier crisis global, emergencia sanitaria a nivel global. Entonces, partiendo de esto, quisiera hacer esta introducción porque es importante, porque si no, no vamos a poder aterrizar lo que es mi responsabilidad y lo que tengo que manejar, lo que tengo que gestionar del exterior. Entonces, esta pequeña introducción, pues vamos a explicarnos. O sea, Isaac, estás diciendo que potencializó la situación. Los problemas que ya traíamos, nada más llegó, la pandemia y lo sacó brote. Exactamente. Entonces, decía por ahí un filósofo, decían los científicos, estamos viendo la peor crisis fisiológica y psicológica del ser humano. Te doy una noticia por ahí, a lo mejor dentro de tus estudios de mercado a nivel mundial, toda esta onda. La OMS ha declarado que a partir del 2020 en adelante, la depresión y la ansiedad son los máximos discapacitadores del ser humano en el mundial. Entonces, olvídate de que te dio gripa, te dio fiebre, no. Ya son discapacitadores, ya consideran como una enfermedad. Y justamente vamos al comentario que nos acabas de hacer. Evidentemente esto va saliendo porque la contingencia fue esta piedra que se lanzó al charquito y vemos cuánto salió, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que ser conscientes. Por eso aplaudo muchísimo tu iniciativa, porque tenemos que hacerle llegar a la gente esta parte de la conciencia, tenemos que concientizar a las personas que tenemos que estar preparados, ¿no? Normalmente, o más bien en México, se ve un estigma social ante la parte de salud mental. Solo cuando sufrimos es cuando nos atendemos. Y en la parte física, solo cuando duele y no me muevo, ahora sí vamos al médico. Entonces, todo es un cúmulo. Por eso es importante que veamos que tanto nuestros hijos, nosotros, nuestros familiares, deben de tener conocimiento de realmente cómo estamos. Porque a la entrada de la contingencia no nacimos nuevos. O sea, ya veníamos ya con algunos kilómetros, unos más, unos menos, nosotros unos menos, pues estamos chavos, estamos jóvenes. Entonces, ahí es lo que tenemos que empezar a observar. Y bueno, ahora, partiendo de esta introducción, voy a empezar con dos conceptos que vienen desde Grecia antigua. Estos dos conceptos son la punta de por qué la ansiedad se eleva a niveles estratosféricos. Los dos conceptos que vamos a ver hoy son educación mental versus contra educación académica. Los griegos definían la educación mental como esa forma de poder enfrentar e interpretar correctamente la vida. Es decir, primero se centraban en que el ser humano que venían haciendo lo preparaban para poder ser un ser humano que pudiera interactuar con su prójimo y con su medio ambiente sin dañarlo. Entonces venía una enseñanza en qué tan cálido soy yo a la presencia de más personas. A eso se le conoce como educación mental, es decir, les enseñaban a no ser por ciertas cosas, no exagerar, no dramatizar lo que no es dramatizable. Entonces venían con una certeza mental sobre cómo voy a enfrentar la vida. ¿Vale? Y ahora viene el otro concepto, que es educación académica. Educación académica tiene que ver con todas las profesiones que conocemos al día de hoy. Psicólogo, arquitecto, ingeniero, enfermero, doctor. Entonces, los griegos apuntaban que primero tenía que existir esta educación mental y posteriormente la educación profesional. Por eso, no sé si te ha pasado, no has visto, Ricardo, profesionales con doctorado y maestría, híjole, pero su forma de ser, híjole, deja mucho que desear. Entonces no se entiende a mayor grado de académico, a nivel ser, a nivel persona, deficiencias, ¿no? Pero, ¿cómo ves, Ricardo? Sí, el tema yo creo que es importante de los valores y cómo afectan las relaciones y el de, no sé si también te refieres a la inteligencia emocional
y a las habilidades blandas que tenemos que tener antes de conocernos, cómo actuamos e interactuamos con la sociedad y después salir a interactuar con ellos, ¿no? O sea, primero el ser y después el hacer. Justamente, sí, es ser y después el hacer. Y venimos con valores, entonces, al día de hoy, si venimos vulnerables físicamente, emocionalmente, tenemos una falta de educación mental porque desde niños nunca nos enseñaron a no sentir celos, a no sufrir por cosas que no teníamos que sufrir, no nos enseñaron a quitarnos la depresión, la ira. Entonces, no tenemos formación en la educación mental. Y eso es un grave problema, no nada más en México, sino a nivel mundial. Por eso somos presa de la depresión, de la tristeza, de la ansiedad y se disparan muchísimo porque no tenemos esas habilidades, como dicen, las habilidades blandas, de poder gestionar mis propias emociones. Y ahí es un problema, porque si no, el sufrimiento se va a tope. Justamente por eso lo que estás comentando. Entonces, en casa, en específico en México, somos de los punteros de ser personas frágiles emocionalmente que hasta la verdad duele. Entonces, ven bastante importantes. Por eso puedes ver a tu alrededor, Ricardo, que mucha gente sufre de diferentes maneras, pero la pregunta es, ¿no se dan cuenta que hace falta una formación? ¿Cuál? A nivel psicológico, a nivel, como lo veían los griegos, a nivel ser. Obviamente porque las familias no nacimos con un manual de educación mental para la vida. Eso se va formando por generación en generación, entonces significa que tenemos un manual de creencias, pero que nos producen emociones que nos hacen sufrir o porque interpretamos la vida de diferente manera. Entonces, para todos nuestros amigos, acuérdense, educación mental es la prioridad contra la parte de educación académica. Ahí, más la vulnerabilidad, Ricardo, básicamente lo metemos en una batidora y ver el resultado, pues son todos los niveles de sufrimiento que puede tener el ser humano al día de hoy. Entonces, así que preámbulo con estos dos conceptos, pues nos arrancamos. Ahora sí, ¿qué es lo primero que debo decir? Vamos a ver, ¿qué es esto de la ansiedad? ¿Qué debo de saber primero? Primer punto de la ansiedad. La ansiedad no quita o no se maneja, gestiona echándole ganas. Hay un comentario que siempre está en la sociedad de échale ganas y ya. La ansiedad no se quita echándole ganas. Punto número 2. La ansiedad no es un problema o una debilidad de una persona. No, porque tiene un componente biológico y psicológico que ahorita lo voy a explicar. La ansiedad no es mala. Okay. La ansiedad no es mala, es nuestra mejor amiga. Entonces muchos se dirán, oye, pero ¿tú crees que no es mala si yo siento que me muero? O sea, siento que me muero porque no respiro. No, la ansiedad no es mala. Se ha creado una visión negativa de la ansiedad, pero la ansiedad no es mala. La ansiedad es buena, es nuestro mejor amigo. Y punto número 3, 4, la ansiedad no se cura. Y quisiera resaltar este punto porque en redes sociales existe muchísimo tema o muchas formas de cursos en las que dice que la ansiedad sí se cura. No, la ansiedad no se cura. La ansiedad es un paquete biológico que ya venimos desde el nacimiento. Entonces no se cura. Se gestiona y se aprende a manejar. Justo ahí es donde empezamos a ver esta parte, ¿no? Por ahí estoy viendo que hay una pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre el estrés? Sí, mira. Exacto, si quieres, hubo una pregunta, primero fue, Francisco pregunta, ¿hay algún medicamento en específico para tratar la ansiedad? Ok, qué buenísima pregunta y la voy a enlazar con la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Bueno, entonces primero venimos que falta educación mental en nuestras vidas para poder interpretar las situaciones de la vida correctamente. ¿Qué debo de saber de la ansiedad? Que la ansiedad no es mala. La ansiedad no se cura porque es algo que viene ya del paquete genético. Ahora, contestando la pregunta de medicamento. Hay dos formas de entenderla. Hay una ansiedad exógena
Exógena significa que de afuera hacia adentro me la produce, es decir, hay algo afuera, una situación que me está produciendo la ansiedad. Una ruptura de pareja, me van a atropellar, me van a asaltar, no me pagaron. Hay algo externo que está produciendo esa ansiedad. Eso se llama ansiedad exógena. Pero hay un tipo de ansiedad que conecta con la pregunta que nos acaban de hacer sobre los medicamentos. La ansiedad endógena significa cuando el cerebro tiene una disregulación en su función de neurotransmisores. ¿Esto qué significa? Lo pongo en una palabra muy social, no está calibrado el cerebro. De nacimiento o en el periodo de desarrollo de la persona, comenzó a tener fallas el cerebro que detona la ansiedad sin que haya un externo o un estímulo externo. Entonces, de repente la persona está exponiendo un tema de ansiedad en Instagram y empieza a colapsar porque tiene ansiedad. No hay una amenaza porque Ricardo no me está haciendo nada. Donde estoy seguro. Entonces, es una disregulación a nivel cerebral. Y contestando la pregunta de nuestro compañero, aquí sí se necesita un tratamiento farmacológico, pero tiene que ir de la mano con un tratamiento psicológico. Cuando la ansiedad es producida de adentro hacia afuera, es decir, el cerebro empieza a fallar. Y ahí yo sí les recomiendo, en estos momentos, no se puede recomendar desde mi perfil a nivel psicólogo clínico un medicamento, pero sí te puedo comentar que nosotros contamos con muchísimos especialistas que van a hacer esta evaluación si es que se necesita algún medicamento o no. Pero lo que te recomiendo es acércate con nosotros y busca a un profesional para que podamos hacer diagnóstico de saber si es endógeno. Hay muchísimos tratamientos y la vida de las personas se equilibra. O exógeno, % psicológico, porque estoy traduciendo mal entonces esta diferencia, acuérdense, existe ansiedad endógena y exógena. La que vamos a ver en estos momentos tiene que ver con todo lo que está allá afuera que me está produciendo, ¿vale? Y bueno, más adelantito voy a contestar esta parte del estrés. Dime. No, sí, la otra pregunta, la diferencia entre estrés y ansiedad, porque yo también tenía esa pregunta, sí es como, lo he escuchado, sí, la diferencia, porque también tengo esa duda. Y creo que es generalizada, ¿eh? Sí, y de hecho hay muchos que piensan que es lo mismo, no es lo mismo. Tienen las mismas reacciones fisiológicas, pero de origen diferente. Entonces va a pasar primero a saber qué es la ansiedad. Fíjense bien, amigos, y todos los que nos están acompañando. La ansiedad, ¿qué es? La ansiedad es un sistema activador, un sistema de amenazas del exterior. Es un sistema que viene ya de nacimiento. O sea, ya venimos con un chip en el cerebro porque nos está ayudando a sobrellevar las amenazas que el cerebro reconoce en nuestro contexto. Ejemplo, lo voy a explicar así. La ansiedad aparece en épocas antiguas de nuestra especie porque la naturaleza veía que nosotros perdíamos la vida, perdón por la palabra, a lo bestia. O sea, salíamos a cazar y perdíamos la vida. ¿Por qué? Porque no nos espantaban las amenazas. Es decir, nosotros íbamos con la presa a acariciarlo y obviamente nos comía, ¿no? O esta parte. Ahora, ¿por qué se siente fea? ¿Por qué se siente incómoda? Así está diseñada. Es decir, la ansiedad está diseñada para incomodarnos, para alertarnos, porque si sintiéramos placer de sentir ansiedad, sentiríamos placer de ir hacia la amenaza. Entonces, la ansiedad tiene un componente biológico que es este que estoy comentando, pero se siente feo, se siente incómodo porque así está diseñada. Entonces, la ansiedad en primeros momentos nos ayuda a poder sobrellevar estas amenazas. Entonces, la ansiedad es un sistema de alerta que nos ayuda a activarnos en cuanto nosotros alguna amenaza. Ahora, estoy hablando de la parte biológica, porque la ansiedad se divide en la parte biológica y voy a hablar también de la parte psicológica. La parte biológica tiene que ver
con esta parte de que se activa cuando nosotros detectamos por medio del cerebro una amenaza. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comprender que la ansiedad tiene un componente biológico y tiene un componente ecológico. Entonces, el componente biológico, ¿cuál es la función de la ansiedad? Aquí quisiera que todos pusieran atención, concéntrense, porque lo que voy a comentar es importante. La ansiedad tiene una función, primer punto, atencional. ¿Qué significa atencional? Significa que me ayuda a poner atención a aquello que me está amenazando. Eso es importante. Entonces, nos pone todos los recursos intelectuales, por así decirlo, y biológicos, nos pone atentos a eso que estamos considerando que es una amenaza. Segundo, procesamos información del exterior, es decir, sensamos, vemos qué está sucediendo, recolectamos datos para ver el nivel de amenaza, qué tan amenazante es aquello que yo estoy considerando una amenaza, ¿sí? Y el punto número 3 tiene que ver qué respuesta voy a ejecutar a partir de esa información que estoy recopilando. Y aquí en el cuarto punto voy a explicar en qué momento la ansiedad se comienza a enfermar o cuando la ansiedad me comienza a enfermar. La función número 4 de la ansiedad es pensar o repensar aquello que estoy considerando una amenaza para darle una solución. Justo ahí. Okay. Entonces, la ansiedad, en su función, nos ayuda a estar pensando muchísimo para darle una solución. Por eso, Ricardo, mucha gente no puede dejar de sentir ansiedad porque está poniendo atención a aquello que le está amenazando, está procesando la información, ya está teniendo reacciones fisiológicas que ahorita las voy a mencionar, pero lo importante es que el cuarto punto no te deja soltar aquello que te está amenazando o estás viendo como un peligro o obstáculo porque tienes que darle una solución. Entonces, a nivel biológico, es esta parte. Entonces, aquí es como lo vamos juntando. ¿Cómo ves, Ricardo, esta parte biológica de la ansiedad? Oye, yo lo entendí como un mecanismo de autodefensa para realizar una acción, para sobrevivir. ¿Lo entendí bien? Justamente, por eso es un sistema biológico perfecto, por eso la ansiedad no te cura. Hay que aprender a gestionarla. Hay una frase muy bonita que dice, el cerebro nació con la capacidad de sentir ansiedad, pero no nació con la capacidad o las habilidades blandas para dominarla o manejarla. Justamente así. Exacto. Entonces, aquí tenemos que entender que la ansiedad tiene un componente biológico que no lo vamos a poder quitar, pero lo podemos regular. Ahora, para terminar la parte biológica, tengo que mencionar dos cosas que son importantes para que cachen que el cuerpo y el cerebro es una maravilla. La ansiedad, como menciona Ricardo, si es un arma de autodefensa, nos ayuda a las amenazas. Se activa con dos sistemas muy básicos, simpático, parasimpático. Simpático activa todo el boom energético para poder ver y sobrellevar esa amenaza. Entonces el cuerpo dispara todas las manifestaciones fisiológicas que vamos a sentir. No son malas, no son peligrosas, son parte de esta forma de reacción. ¿Cuál? Mareos, te hormigan las manos, se te va el aire, se te duermen las piernas, se te seca la boca. Entonces, esas manifestaciones que podemos estar sintiendo, dolor de cabeza también, son normales y son adaptativas a lo que va a venir como amenaza. Entonces, deben de preocuparse porque lo que estamos sintiendo es normal. Ahora, les comentaba que el sistema simpático lo activa, pero el parasimpático lo regula, es decir, cuando ya pasa la amenaza, el cerebro y el cuerpo por sí solo se regulan. Es una maravilla. Entonces veníamos que el simpático lo activa, esta parte biológica, ¿sí? Pero el parasimpático lo regula, es decir, el cerebro tiene la capacidad de llegar a algo que se llama homeostasis. Y en donde el cerebro regula su propia ansiedad. Entonces tenemos un paquete biológico extraordinario.
que así mismo se regula. Entonces, cuando ya no ven la amenaza, tiende a desguanzar, como se dice normalmente, y el cuerpo se relaja, porque ya no ve amenaza. Entonces nos preguntaremos, bueno, entonces, ¿por qué si el cuerpo automáticamente, por qué nos llega a afectar? Porque ahora vamos a ver el componente psicológico. Entonces, acuérdense, venimos de ansiedad exógena, de afuera hacia adentro. Venimos de ansiedad definida a nivel biológico. Ahora vamos a pasar a la ansiedad a nivel psicológico. ¿Qué es la ansiedad a nivel psicológico? Fíjense bien, la definición de ansiedad a nivel psicológico es cuando el cerebro no alcanza a ver qué va a suceder en el futuro. Por eso, ahorita en la pandemia, en la contingencia, la ansiedad se está disparando, no violentamente, Ricardo, ni no por amenazas de que hay un mamut afuera, sino que estamos mandando señal de interpretación probablemente erróneas que activan un sistema biológico que es capaz de defendernos, ¿no? Esto es similar si pidiéramos ayuda de un ninja. Entonces le gritamos al ninja, oye, ahí afuera, entonces pone sus escudos, sus espadas, todo su arreglo. Y cuando ve que la amenaza fue una ruptura de pareja, dice, ¿en serio nada más me llamaste por eso? O sea, yo que había una bomba atómica o algo. Entonces usamos un potente activador biológico para amenazas que no son amenazas. O para que no son dramas o preocupación. Obviamente, sí existen adversidades al día de hoy. Una adversidad se define todo aquello que atenta con la integridad física del ser humano, todo aquello que podamos perder la vida. Y ahí, automáticamente la ansiedad está del lado de nosotros. Pero en la vida cotidiana, nosotros, psicología, somos quien estamos activando la ansiedad por toda esta parte de mala interpretación que hacemos de la vida cotidiana. Y nos remonta al concepto que decíamos anteriormente, que platicábamos, Ricardo, el de educación mental, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el componente psicológico es el factor que activa al día de hoy toda la ansiedad que estamos sintiendo, porque como el cerebro no alcanza a ver qué va a suceder, comienzo a contestarme con pensamientos negativos o pensamientos catastróficos. Por eso se incrementa la ansiedad. Y les voy a comentar una analogía y después vamos a leer algunas preguntas porque hay que ir amarrando bien. La analogía es esta. Imagínense que están con su pareja en su casa, en su departamento, y se están echando un round y se están peleando fuertísimo. Y una de las partes lanza un comentario filosito que llega hasta son de esos que ya sabemos hacer, y se queda, y la persona que lo recibe agarra su chamarra, se la pone, y son las 12 de la noche, y antes de salir del departamento le dice a la persona que dijo el comentario filosito, no voy a regresar, no voy a regresar en la noche, me voy a quedar con la persona que te cae mal, y cierra la puerta. Automáticamente, ¿cómo se queda la persona que está en casa? La persona que está en casa se queda con niveles de ansiedad porque empieza a pensar o a autocontestarse con pensamientos negativos y catastróficos. ¿Se acostará con ella? Sí. ¿Qué estarán haciendo? ¿Le besará? ¿Irán a cenar? Y ahí la ansiedad se dispara porque el cerebro no alcanza a ver qué va a suceder. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos como tipo cultural en torno a la pandemia y a la contingencia, acérquense a instituciones como la UNAM o instituciones científicas para que ustedes sepan qué está sucediendo. No vean noticias. Eso les eleva muchísimo la ansiedad. Y bueno, Ricardo, no sé, algunas preguntas por ahí. Sí,
el tema de la ansiedad, ya que lo explicaste, la parte fisiológica, mental y de la situación, la diferencia contra el estrés. Claro. Ahora, entonces si vemos que la ansiedad es un sistema de alerta que nos ayuda contra las amenazas o peligro o obstáculos, el estrés, ¿qué es? El estrés es un activador automático para ejecutar acciones. Okay. Entonces el estrés, todo el tiempo tenemos estrés. Tú y yo, Ricardo, ahorita tenemos algo que se llama estrés positivo. ¿Por qué? Estamos activando el cuerpo para disfrutar una charla, un reto que tenemos a nivel internet o digital para poder transmitir estos conocimientos. Entonces el estrés está siempre presente en la vida de las personas. Cuando vas a caminar, cuando sales a la tienda, andas en bici, subes las escaleras, tiene que haber estrés. El estrés es un activador automático para ejecutar acciones. Accionas. Y se divide en dos. Estrés, que son todas esas situaciones o vida cotidiana que nos gusta hacer. O sea, nos motiva. ¡Ay, qué padre! Tengo la energía de hacerlo. Entonces, pero obviamente contamos con recursos fisiológicos, es decir, mi cuerpo está bien y a nivel intelectual sé cómo resolver la situación. Entonces la situación no me sobrepasa, pero puedo hacerla. Ejemplo, tú y yo sabemos cómo hacer un live en Instagram. No nos sobrepasa esa situación, pero si fuera nuestra primera conferencia o algo así, el estrés estaría a tope porque estaríamos muy activos en ver cómo lo hacemos. Y pegadito estaría la ansiedad porque estaríamos pensando, ¿nos saldrá bien? ¿Qué dirán de mí? ¿Qué estarán pensando? ¿No? Justamente ahí es donde empata el estrés. No sé si quedó bien. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que sí quedó claro, pero es igual, bien, pero igual Kika 4, si nos dices si está bien la respuesta o si te aclaró. Otra pregunta, ¿por el estrés causa la caída del cabello? Sí, miren, el estrés, tanto la ansiedad con el cuerpo, colapsan los sistemas, tenemos en el cuerpo el digestivo, todo colapsa. ¿Por qué? Porque como el estrés es un activador, imagínate, apagaras el motor de tu carro durante un mes. Llega un colapso en toda la maquinaria. El estrés produce en el cuerpo humano, la artritis, el vello. Del lado de la ansiedad tiene algunos replets, pero la ansiedad lo que provoca a nivel psicológico es que todo el tiempo estés sufriendo por aquello que no sabes si va a pasar o por aquello que tú consideras que es amenazante, pero no lo es. Entonces tenemos un factor psicológico contra uno biológico, pero que al mismo tiempo están generando un desgaste fisiológico bastante fuerte. Entonces, eso es más o menos. Oye, Dime. Sí, preguntan, ¿la ansiedad desencadena el insomnio? Sí. Y les voy a explicar por qué esa explicación es bonita, pero qué feo que esa ansiedad, más bien qué feo que sintamos el insomnio. ¿Por qué da insomnio? ¿Recuerdan de la cuarta de la ansiedad, que es estar pensando aquello que está obstaculizando o genera amenaza? Estoy repensando las cosas. Da insomnio porque cuando el cuerpo biológicamente, cerebralmente está activado por llevar esa amenaza, no nos va a dejar dormir hasta darle una respuesta. Okay. Ahora, si lo juntamos con lo que veníamos diciendo anteriormente de la vulnerabilidad, tu cuerpo viene desgastado, vienes algunos pendientes de tu vida, que imagínate cómo se va la ansiedad. Por eso da insomnio. La recomendación aquí, y no es porque me quiera vender o quiera vender a mi empresa, cuando suceda la ansiedad tienen que ir con un profesional de la salud para que se les den técnicas puntuales y ustedes solitos ya en casa empiezan a gestionar la ansiedad. De todos modos, al final, 2 técnicas para que ustedes puedan hacer. Ok. Bien, oye, Isaac, me preguntan, ¿cómo evitar tener ansiedad si tengo que salir y estar cerca de personas
en esta pandemia? Yo creo por el tema del contagio. Supongo, si es por lado que es una persona en la vida cotidiana, porque puede ser un médico que pregunte, si es un profesional de la salud, obviamente la ansiedad puede estar a tope, pero del lado de profesional de la salud, con las normativas, las más que se puedan seguir para evitar los contagios, no desgaste fisiológico, es decir, que estar bien nutridos y bien alimentados y tomar vitaminas, como las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud, la ansiedad baja porque ya estamos enfrentándonos a la amenaza. Si de este lado, el público en general, cotidianos, tú y yo, Ricardo, que salimos de vez en cuando a la calle porque por necesidad, pero tenemos miedo, se activa también la ansiedad porque creemos que nos podemos contagiar en la calle. ¿Qué les recomiendo? Métanse en las páginas métanse en la página de la Secretaría de Salud. Hay material sumamente científico que quitan mitos sobre todos los tipos de formas que nos podemos contagiar. No vean noticias, mejor demos información al cerebro para generar esta tranquilidad y quitarnos de mitos. Y así la ansiedad se apaga. Porque una vez tú te informas, pues ya tu cerebro ni modo que empieza a ver cosas hacia futuro cuando ya te están dando la información. Exactamente. Sí, dicen que Exacto. Sí, con información creo que podemos quitar varias dudas, miedos y todo lo demás, ¿no? Por eso estos espacios son importantes porque les quitamos los mitos. Vale. Preguntan, ¿la ansiedad y la depresión juntas en la adolescencia, qué tan peligrosas se vuelven? Es una bomba y te puede apuntar a que tenga autolesiones o tenga una depresión altísima. ¿Por qué? Mira, lo voy a relacionar rápidamente. Estos sean otros 20 pesos, pero vamos a completar los conceptos porque es muy... miren, ¿cómo se relaciona la ansiedad y la depresión adolescente? Si el contexto en el que está viviendo el adolescente le está generando muchísimo sufrimiento, violencia intrafamiliar, su contexto es peligroso, hay indiferencia en la familia, o sea, hay factores de riesgo que apuntan a que él se deprima y vea que su ambiente no es tan adecuado. Entonces, de primer momento, él nota que no tiene una familia o no tiene un lugar o un núcleo familiar donde se pueda soportar. A lo mejor no hay comunicación con él, la familia sí está bien, pero no hay comunicación entre todos. Entonces generan depresión. ¿Por qué? Porque se desaniman. Entonces se siente triste de no poder compartir sus ideas, de no recibir esta orientación. Y ahí, en el momento que aparece eso, aparece la ansiedad. ¿Por qué? No sabe cuándo va a pasar todo esto. No sabe si algún día va a cambiar su núcleo familiar o su contexto. El adolescente ya no ve cuándo van a terminar sus problemas o cuándo va a terminar la problemática. Y ahí la ansiedad se detona muchísimo porque no alcanza a ver cuándo va a poder vivir tranquilamente. ¿Sí? Es más o menos cómo funciona la depresión y la ansiedad conjuntamente. Vale, oye, ahí algo que puedes recomendar. Esta técnica es muy bonita, se llama vínculos afectivos sanos. Entonces, para los chicos, todos los adolescentes que a lo mejor nos están escuchando, busquen un vínculo, un amigo, un familiar, un conocido, en donde puedas tú charlar y te relaciones con esa persona, que puedas tenerle una confianza y contarle lo que te va sucediendo. El vínculo, la parte social con otro ser humano, en los adolescentes, baja muchísimo los niveles de ansiedad. Entonces, busquen o hagan sus redes de amigos en los que verdaderamente puedan platicar y tener estos espacios como de desahogo. Entonces, esto de cara a adolescentes. La recomendación a los adultos es que el núcleo familiar sea lo más cálido posible. Una de las técnicas más potentes para que chicos no tengan ansiedad o puedan gestionar sus emociones es que tengan un núcleo familiar donde se preste para generar afecto. Esa es la primera técnica. Entonces, tienen que ver cómo está la dinámica familiar.
¿Qué relación tiene la ansiedad a nivel biológico, psicológico con los cambios del apetito y el peso corporal? Sí tiene mucha relación, a menos que descartemos un problema en la parte de la alimentación. Tiene que ver porque acuérdense que el sistema parasimpático simpático puede hacer que se te vaya el hambre, se te seque la boca, o todo el tiempo estamos en preocupación, y como el fenómeno atencional de la ansiedad, enfocarte en lo que te está amenazando o preocupando, ¿qué crees que dejas de hacer? Actividades vitales. Entonces, por eso les comentaba, la ansiedad a un inicio no se quita echándole ganas, pero sí tiene que haber una relación. Ahí recomiendo que platiquen con un profesional de la salud, en este caso psicólogo clínico, un psiquiatra, para que podamos revisar su contexto y ver cuál es el detonante que está sucediendo ahí, qué está pasando detrás del de no comer, qué está pasando en torno a ese fenómeno. Ok, vale. Me preguntan, ¿las hormonas provocan cambios de ánimo o ansiedad en exceso ahora con la cuarentena? Miren, nosotros somos un cúmulo de hormonas, neurotransmisores y todo. Lo que hace el cambio de la ansiedad y por qué sufrimos en la pandemia, en la contingencia, es la forma en cómo tú estás interpretando las situaciones de la vida. Es decir, más allá de las hormonas que sí generan cambios, pero no tan en un porcentaje alto, el que genera cambios a través de la ansiedad es tu pensamiento. Si tus pensamientos no son de buena calidad, tus emociones no lo serán. Ahí está la unión. ¿Vale? Vale. Oye, preguntan, hola, muchas gracias. Lo que comentaste de la ansiedad, indicando que es una alerta de alguna situación. Entonces, ¿la ansiedad es parte del miedo? Yo lo había entendido de ese modo. O sea, que el miedo funcionaba muy similar a la ansiedad. La interpretación del miedo activa la ansiedad, porque el miedo, o lo que tenemos miedo hacia el exterior, puede ser retratado como un peligro y una amenaza. Entonces el cuerpo despierta su sistema de protección, que es la amenaza, que es la ansiedad, justamente, pero sí hay relación. Ok, sí. Oye, ¿la ansiedad se puede convertir en depresión? La ansiedad no se puede convertir en más bien, son diferentes, pero pueden ser cronológicas y uno puede estar detrás de otro. No es como que la ansiedad se convierte en depresión, no, es cronológico, es decir, una puede estar atrás de la otra. Eso es más o menos. Esto significa que me puedo desanimar primero, puedo desarrollar tristeza y después puedo pensar en qué momento se me va a quitar la depresión. Entonces genera una forma de no saber cuándo se me va a quitar la depresión. Entonces, puedo estar teniendo en unos momentos depresión, pero en otros ansiedad, porque no sé cuándo se me va a quitar esta tristeza. Ok. Vale, preguntan, y también, ¿cómo se relaciona la ansiedad con la alimentación? No sé si quieres contestarlo o es muy relacionado con lo que acabas de contestar. Sí, relacionado con lo anterior, acuérdense que sí impacta todos los sistemas la ansiedad. Entonces, al estar preocupados o enfocados en algo, sí a veces se puede perder el apetito. Ya también tenemos que hacer la diferencia si no existe un trastorno alimenticio, que aquí les recomiendo nuevamente, hagamos un diagnóstico con un profesional de la salud a este lado de Aprende a Hacer, y con gusto podemos revisar de dónde está surgiendo esto. Vale, las últimas dos, pero sigan preguntando, ¿cómo tratar la ansiedad e insomnio durante el embarazo? Tratar la ansiedad, miren, esa pregunta es muy... hay especialistas que se dedican a esto, entonces yo les recomiendo que se acerquen a los especialistas llevando a la evolución. Hay muchas técnicas que se pueden generar a partir o durante el periodo de embarazo. Entonces yo les recomiendo que vayan con alguno de sus médicos de cabecera o con algún especialista para que ustedes puedan tener las técnicas específicas. Porque decirlo ahorita tan específico no podría, porque no conozco el contexto. Entonces tendríamos que repasarlo. Mi recomendación es
acérquense para que puedan ver qué técnica gusta a la parte psicológica, fisiológica que están pasando y a su contexto. Vale, y lo que preguntan, ¿existe alguna técnica para el control de la ansiedad? Sí. Yo creo que también lo que acabas de contestar. La técnica para la ansiedad se llama, son dos, voy a explicar rápidamente el biológico y la parte psicológica al final. La parte biológica, cómo se regula o cómo ayudamos al cuerpo a regularse todavía más, porque el cuerpo también se autorregula, como les comenté, se llama respiración diafragmática, es decir, vamos a tomar aire por la nariz, vamos a inflar el pecho y el abdomen lo más que podamos, pero vamos a sacar el aire despacio. ¿Esto cuándo lo vamos a hacer? Cuando empecemos a sentir las manifestaciones fisiológicas que comenté al inicio de la ansiedad. Es importante y confíen en la técnica. Sintiendo ansiedad, me pongo a respirar. ¿Por qué? Porque la fórmula del pensamiento claro, de la tranquilidad biológica es glucosa, que tiene que ver con todo lo que comemos y se transforma en un combustible que se llama glucosa, por eso funciona nuestro cerebro y el cuerpo, más oxígeno, se genera pensamiento claro. Esa es la fórmula del pensamiento claro, tranquilo, a nivel neurológico. Entonces, si respiramos, prácticamente cortamos el circuito ansiedad que nos está ayudando a defendernos de aquello que estamos considerando que es una amenaza. Entonces, en el lado biológico lo podemos hacer así. Del lado psicológico, las dos mejores recomendaciones son hacer un análisis, una reflexión, si lo que estoy considerando que es una amenaza o realmente lo son. Tengo que contrastarlo con información fidedigna para saber si no estoy interpretando las cosas como no deben de ser. Es duro lo que tiene que ver una parte de nosotros, de ubicarnos, si realmente le estoy exagerando y estoy mandando señales falsas al cerebro sobre que es una amenaza, ¿no? Y la segunda, nuevamente, acérquese con nosotros, acérquense, nosotros podemos asesorarnos en algo que se llama terapia breve, en donde en sesiones muy cortas, todas las técnicas adaptadas al contexto de las zonas, o si no pueden dedicarse con terapeutas de corriente cognitivo-conductual, funcionan muy, muy bien las técnicas. Entonces son las mis recomendaciones, pero la máxima es si no estamos viendo las cosas. Bien. Oye, unas dos preguntas más. ¿La ansiedad provoca que te muerdas las uñas, muevas los pies o comas sin que tengas hambre? ¿Y el hacer ejercicio me ayuda a bajar mis niveles de ansiedad? Todo lo anterior sí, y hacer ejercicio, qué buena pregunta. No, los niveles, hacer ejercicio te ayuda a relajar el cuerpo biológico, pero el ejercicio no quita la ansiedad. El ejercicio relaja el cuerpo. Acuérdense que la ansiedad se dispara por mí. Entonces, puedo estar haciendo ejercicio y puedo estarme sintiendo bien biológicamente, pero cuando termino el ejercicio otra vez se dispara la ansiedad porque me vienen otra vez los pensamientos. ¿Sí? Sí ayuda a regularnos, pero hay que entrarle otra vez a nuestras creencias. Oye, Isaac, pues ya casi vamos para la hora y la gente sigue preguntando. Es un tema que estamos viviendo. Sí, claro. Podemos continuar horas y horas y creo que la gente va a seguir preguntando. ¿Dónde te pueden contactar para más información? ¿Redes sociales, número de celular, página web? Sí, mira, en Facebook igual nos pueden contactar. La página es Aprende a Ser. Y también nos pueden contactar a través del siguiente teléfono. Es 55 18 01 30. Y hay muchísimos especialistas y un servidor. Podemos empezar a ayudar a las personas. Contáctenos, escríbanos en Face, en Instagram, todas sus dudas. Con gusto vamos a poderlos ayudar. Vale. Si quieres comentar alguna otra situación, Isaac. Una última pregunta, ¿llorar puede ser síntoma de ansiedad? O sea, yo creo que llorar sin algún motivo.
Si llorar sin algún motivo está por el lado endógeno, no hay algo externo que lo esté produciendo, y si necesitamos una valoración médica y psicológica. Pero sí, la ansiedad también puede provocar llanto, que puedo estar pensando cosas muy negativas y catastróficas. Y sí, me gustaría decir, antes de que se nos termine el tiempo, los pensamientos negativos y catastróficos, ¿qué creen? Los produce la genética, es decir, son producto de avisarnos que vivimos en un momento, nos hizo sufrir. Entonces el cerebro, cuando lee situaciones similares, nos evoca pensamientos negativos y catastróficos porque nos está advirtiendo que en un momento sufrimos. Entonces no es que seamos negativos, sino tenemos un componente biológico que nos ayuda a recordar lo que nos hizo daño en un momento. Okay. Oye, el tema, esa es pregunta personal. El tema de suponer que algo va a pasar sin tener el conocimiento y mejor preguntarlo o llevar a cabo la acción, sí reduce, por lo que entendí, los niveles de ansiedad, porque luego suponemos algo que no va a pasar, como tú dijiste, no hacemos que el cerebro no visualice el futuro. Entonces, luego suponemos que algo va a pasar o no lo conocemos. Yo creo que el tema también mencionaste es el tema de la verdad, que el tema de la verdad libera, el no quedarse o no suponer cosas que a lo mejor ni van a ocurrir. Exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista? Hay que acercarnos a fuentes dignas con profesionales de la salud como nosotros, instituciones de renombre, UNAM, Poli, Instituto Nacional de Psiquiatría, mucha información que nos ayuda a aliviar esta parte. Entonces, yo les suplico que no supongan, infórmense. Exacto. Vale, Isaac, pues muchísimas gracias. Si quieres, otra vez te voy a preguntar si quieres comentar algo más. No, agradecerte a ti por la gran iniciativa, agradecer a todos los compañeros que nos estuvieron preguntando y a toda la gente que se conectó. De verdad que lo más importante en sus vidas es cuidar su salud mental. Entonces es mi mayor recomendación. Bueno, lo que necesiten estamos para servirles. Fue un gusto estar conviviendo